Hola, estoy aquí con Eliana de la Fuente, broker de RE/MAX ImmoCorner, en pleno centro de Palma. Eliana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días. La primera pregunta que te quiero hacer, Eliana, y que me llama mucho la atención, y conociéndote y conociendo a Mica también, vosotros venís de otro sector, que es el sector más financiero, de las Big Four, ¿Qué es lo que os motivó, ya no tanto a entrar en RE/MAX, y quiero hacer hincapié en eso, sino a cambiar de sector? Vale, a ver, primero nosotros estamos en una Big Four, como acabas de decir, en Luxemburgo, o sea que ya para empezar el cambio no fue solamente cambiar del sector financiero, fue cambiar un modo, un estilo de vida total. Y el cambio, bueno, fue por motivos diferentes, personales, de trabajo, de familia, de acercarnos a la familia, porque yo soy de aquí. Pero creo que el cambio, ahora que lo hemos hecho, que ya hace casi 8 años, 7 años y medio que nos hemos venido a vivir aquí, desde Luxemburgo, aunque a todo el mundo le puede parecer que el cambio más grande fue cambiar de Luxemburgo a Mallorca. Sí, en plan personal también hay un cambio. De cambiar a estar sola, lejos de la familia, a vivir cerca de la familia, que es otro gran cambio. El cambio más grande para nosotros ha resultado ser otro. Ha resultado ser el hecho de no ser empleado y ser empresario y tu propio jefe. Que yo creo que no había valorado o no había apreciado la diferencia enorme que es en tu día a día y que ha resultado ser fantástico. Vale. O sea, fíjate que independientemente del sector, que en este caso sería el sector inmobiliario, el pasar de empleado a empresario, ¿no? Y ha dado la casualidad que es el sector inmobiliario, pero podría haber sido cualquier otro sector. Cuando os conocí hace poco más de 2 años ahora, recuerdo que teníais un agente. Hoy tenéis 10, si no recuerdo mal. Cuéntame un poco cuál es la propuesta de valor, qué es lo que ha convencido para tener ese reclutamiento pues, tan importante, ¿no? En tan poco tiempo. A ver, es verdad que al principio es duro porque teníamos un equipo pequeñito que se gestiona de una manera, pues, digamos, diferente a cuando tienes un equipo más grande, pero a nosotros siempre teníamos esa ambición de que el equipo creciera. Y la verdad es que estamos contentos de cómo va evolucionando. Para nosotros nuestra propuesta ahora, yo creo, bueno, primero la ubicación, evidentemente, tenemos una oficina en una de las mejores zonas de Palma, aparte de la gente que pasa, pues evidentemente estar en Jaime III, Paseo Mallorca, es un plus tanto para los agentes porque les ayuda a captar propiedades, les ayuda pues cuando hablan con los clientes, saben dónde estamos. Luego, para nosotros lo que es muy importante es, digamos, la parte equipo. La parte equipo, la parte comunicación entre el equipo, entre nosotros y el equipo, que siempre haya esa transparencia y ese sentimiento de sentirse seguro para poder decir lo que quieres, cuando quieres, evidentemente con respeto. Nosotros hacemos mucho hincapié que el equipo, si tiene ideas, que las pueda aportar, si nosotros tenemos ideas, las compartimos con ellos. En las reuniones de equipos que hacemos es mucho de eso, es mucho de ver a ver qué habéis vivido esta semana, qué pensáis que a lo mejor podemos hacer diferente, qué experiencia habéis tenido con un cliente que no tenemos que repetir los demás porque tenemos que tenerlo en cuenta. Esa parte de comunicación para nosotros es muy importante y la parte de confianza. O sea, yo para mí, que parece un poco la palabra que le gusta decir a todo el mundo, pero es la realidad. Si no hay confianza, no se puede trabajar con alguien, con lo cual para mí es elemental, para mí, para Mica, pues eso, poder confiar en la persona con la que estamos trabajando y que ellos puedan confiar en nosotros, porque tiene que ser recíproco, no puede ser solamente yo en ellos. O sea, y eso creo que es lo que de momento no funciona y tenemos la gente que ha entrado en el equipo. Pues. Hemos comentado fuera de cámara una anécdota muy curiosa, ¿no? Del grado de flexibilidad y de entendimiento, de aceptación, ¿no? De ideas que vienen de fuera. Coméntame un poco lo que pasó con ese CRM. Pues lo que pasó es que volviendo a eso que hemos dicho antes de comunicación abierta y constructiva, pues uno de los agentes que tenemos en el equipo nos comentó, porque es alguien que venía pues, de otra oficina, o sea, venía del sector y con mucha experiencia, y nos comentó que donde la persona estaba antes utilizaban otro CRM que le parecía que tenía mejores resultados que lo que nosotros estábamos obteniendo. Y claro, cambiar un CRM, para la gente que utiliza CRM lo entenderá, es muy complicado.
Y nos lo pensamos, pero nos sentamos a evaluar realmente pues, los pros y los contras y decidimos que tenía razón, que lo que ella estaba comentando era cierto y que nos iba a ayudar a todos en el negocio, tanto a los agentes, a nosotros. Y nada, pues nos pusimos en ello y lo cambiamos. Sí, al final, RE/MAX, sabes que tenemos un montón de ideas propias de la marca y del modelo de negocio, pero se nutre también de esa gente que viene de fuera y que aporta sus ideas, que se valoran, y si al final son ideas que vale la pena implementarlas, pues también se implementan, ¿no? Y eso diría que es la parte buena y que vosotros además lo habéis hecho muy bien. De los 5 top producers de Baleares, 2 están aquí. ¿Y cómo se hace eso? ¿Cómo se consigue eso? O sea, es algo de verdad interesante. Hombre, a lo mejor la pregunta habría que hacérselo a ellos y no a mí. Se la haremos también. Se la haremos a ellos también. Yo quiero pensar que lo que te he contado antes de ese ambiente de trabajo donde la gente se siente segura, se siente bien, se siente que puede dar lo mejor de sí mismo, es lo que hace que la gente produzca. O sea, uno cuando produce, y esto yo creo que se aplica a cualquier sector, a que seas autónomo, a que seas empleado, uno produce cuando está motivado. Cuando estás contento, y no hablo solamente de la parte financiera, hablo de un todo. La parte financiera es importante, evidentemente, pero que la gente se sienta contenta por las mañanas de ir a trabajar, lo quiero hacer bien, y yo creo que esa parte es elemental y te tienes que sentir a gusto, tienes que estar en un equipo que te sientas apoyado, que sepas que si te hace falta un cable un día, pues te lo van a echar, que si no estás bien te van a escuchar, y yo creo que eso hace que la gente esté motivada para que le vaya bien. Ahora bien, luego también hay una parte mérito, evidentemente, de las personas, no solamente el mérito, claro, pero bueno, que la gente, bueno... Eliana, yo me quedo con una cosa que me dijiste al poquito tiempo de conocerte y cuando yo veía que ya empezabais a reclutar pues con un ritmo interesante, y era, Chema, me importa cómo me llevo con esa persona nueva, pero me importa más pensar en cómo se va a llevar esa persona con el equipo. Y yo recuerdo esa frase, esa conversación, porque es muy importante, ya no solo que se lleve bien contigo como broker, que es la persona responsable, sino pensar o hacer un escenario de cómo se va a llevar esta persona con el resto del equipo. Y esa parte me gustó mucho. A ver, yo creo que el hecho de que se lleve bien conmigo y con Mika no es por el hecho de que se lleven bien conmigo, sino que indirectamente es lo que hace que se lleven bien con el equipo, porque normalmente, bueno, con el primer filtro lo hacemos nosotros, la gente del equipo, todos tienen, creo, unos ciertos valores, que son los valores que nosotros buscamos, que nos parecen esenciales para que un equipo funcione, a nuestra forma de ver, evidentemente, otra gente lo verá de otra manera, pero si alguien entra y se lleva mal con el equipo, esa persona no puede durar mucho. Porque justamente, volvemos a lo de antes, para que te vaya bien, te tienes que sentir a gusto. Te tienes que sentir a gusto y tienes que saber que estás respaldado, apoyado. Esto es un trabajo, aunque puede ser en momentos muy individual, porque bueno, eres comercial, sales, ves a gente, ves a clientes, en algún momento siempre hay altos y bajos, necesitas tener apoyo. Entonces, si hay alguien que no se lleva bien con el equipo, primero, para esa persona, complicado. Y segundo, crea malestar con el resto. Y yo lo último que quiero es eso. Entonces, es esencial. Yo creo que habéis creado un equipo muy homogéneo, ¿no? De caracteres muy parecidos todos, cada uno... Homogéneo en valores. Correcto. Que es lo importante. Y lo demás no es muy importante. Eliana, para terminar, cuéntame, ¿qué le diríais a una gente que tiene dudas, que no sabe si entrar en el sector, que incluso puede tener dudas ya está en el sector pero quiere cambiar? ¿Qué le dirías a esa persona para que se uniera al proyecto de RE/MAX Inmocorner? A ver, volviendo un poco a mi experiencia personal que te dije al principio de lo fantástico que ha sido cambiar de ser empleado a ser empresario, eso es lo primero, porque aquí un agente es un empresario. Es un agente autónomo, tiene libertad absoluta, o sea, es un empresario. Y para mí eso es el primer incentivo, pues por muchos motivos. La libertad que acabamos de decir, hacer el negocio de la forma que tú lo ves, que tú lo crees, evidentemente dentro de un cuadro y de un apoyo, pero poder realmente tener esa libertad,
desde la gente como yo, que tiene familia, que tienes hijos y que te permite pues, acompañar a tus hijos al colegio, ir a verlos a un concierto, lo que sea, aunque no tengas hijos, tener la libertad de decir, pues yo me organizo de esta manera, y eso para mí es fantástico. Y que tengas experiencia o no tengas experiencia, evidentemente son dos situaciones diferentes. Es duro en ambos casos, porque esto es una profesión dura y el que diga lo contrario miente. Me consta. Pero yo creo que con el apoyo que damos en la oficina, con el apoyo del equipo, que otra vez hago hincapié a eso y siempre le digo a la gente nueva, si llegáis hasta que vosotros no os sintáis seguros en la parte teórica y luego en la parte práctica tenéis a todo el equipo, tanto yo, Mica o todos los otros agentes, podéis ir con ellos, hacer visitas con ellos, acompañarles, a lo mejor al principio pasivamente para simplemente observar, luego echar un cable, luego al revés, ir vosotros, pero tened a alguien al lado para que si hay algo que no sepáis, pues os puedan ayudar. Toda esa parte de acompañamiento la tendréis y no es difícil, pero se puede conseguir. Y luego es muy satisfactorio porque realmente cuando ya lo puedes hacer por ti solo, tener ese ambiente de equipo y tener esa libertad. Y cuando haces la primera firma es un subidón. Cuando firmas la primera es un subidón. Correcto. Bueno, pues, Eliana, ahora sí, muchas gracias por tu tiempo y espero verte pronto. Gracias a ti.